Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. Para este video les propongo un maquillaje que es como una fusión entre un estilo ahumado y la técnica del halo utilizando tonos morados. Así que comencemos. Lo primero voy a utilizar un primer, utilicé ese de Too Faced y lo vamos a sellar solo por debajo del hueso de nuestra ceja y vamos a llegar un poquito hasta la cuenca. Más adelante verán por qué. Luego tomamos esa sombra caramel o caramelo de Anastasia y la vamos a aplicar con un pincel grande, gordito, difuminado. Ese es el E40 de Sigma y lo vamos a aplicar dando movimientos circulares y de lado a lado por todo encima de la cuenca porque queremos distribuir el color en la misma cantidad. Luego ocupé el tono Marroco también de Anastasia. Yo lo tengo en una paleta, ustedes los pueden conseguir individuales o si no pueden buscar el equivalente en cualquier otra sombra que tengan en casa, y con un pincel más pequeñito difuminado, ese es el equivalente al E25 de Sigma, van a aplicar el color siguiendo la misma técnica de lado a lado pero directamente en la cuenca y un poquito en lo que es la parte del triángulo externo e interno de la almendra del ojo. Y con el pincel más grande que utilizamos anteriormente difuminamos la unión del tono más claro con el más oscuro para que se vea todo perfectamente ahumado, degradado. Luego con un pincel de cerdas cortas tomé la sombra en tono vainilla o vanilla y lo que hice fue iluminar el área debajo de mi ceja para que se vea muchísimo más arqueada y nuevamente difuminamos la unión de un tono más claro con un tono más oscuro. He aquí la razón por la que no utilizamos primer en la almendra del ojo, porque vamos a utilizar un lápiz en tono magenta, morado magenta, ese es de Colourpop, el tono se llama Piggy Bank, en toda la almendra del ojo. Si ustedes no tienen este color de lápiz, no se preocupen, pueden utilizar un lápiz blanco y le va a funcionar igual porque su trabajo va a ser resaltar el tono de la sombra y hacer que dure más. Por encima utilicé esa sombra morada, es de la paleta de Too Faced The Return of Sexy, perdonen mi acento en inglés. Lo vamos a aplicar de la misma cantidad por toda la almendra del ojo. Todo va a ser exactamente la misma distribución del color y luego con el pincel con que aplicamos la sombra Marroco lo que vamos a hacer es difuminar la unión de ese color morado con el color guayaba que utilizamos en el centro. Luego utilicé una mezcla de ese tono, es como un lila con ese tono rosita también de Colourpop en lo que es el centro de la almendra del ojo y aquí es donde se ve que es una técnica del halo o del halo, como se diga, porque estamos trayendo dimensión al párpado, no se ve todo de un solo tono, sino vamos a crear como claroscuros con color morado. Con un pincel lápiz utilicé ese tono de sombra morado más oscuro y lo aplicamos en lo que es el triángulo externo del párpado móvil y en el área del lagrimal, ese triángulo interno, y lo vamos a ir degradando con todos estos morados y si ven cómo se ve muchísimo más dimensionado, se nota muchísimo más ese contraste de claro oscuro. Y finalmente, solo retoque, volvemos a difuminar el color o la unión del color de los morados con el tono Marroco. Para este maquillaje no vamos a estar haciendo un delineado alargado, sino que vamos a tomar un lápiz negro y vamos a trazar una línea bien pegadita a la base de las pestañas superiores y vamos a aplicar abundante máscara de pestañas. Yo además utilicé pestañas postizas, esas de House of Lashes, el modelo es Noor Fairy. Y aquí lo que estoy haciendo es disimulando un poco más la banda de la pestaña en el área de mi lagrimal con un lápiz negro para que se vea más natural, entre comillas. De corrector utilicé ese Age Rewind de Maybelline, el tono es Medium Honey me parece. Ustedes saben que toda la información de los productos que yo utilice lo voy a colocar en la cajita de descripción. Y luego para iluminar el rostro utilicé ese Prime de MAC en las áreas que quiero iluminar, inclusive un poquito por encima del corrector para que se me viera más amarillo y no tan rosita. Y lo difuminé con una esponjita humedecida, esa era la de Real Techniques, y luego lo sellé con el polvo suelto de It Cosmetics. Para continuar con el ojo, con el mismo lápiz magenta, lo que hice fue delinear la línea del agua inferior y un poquito la base de las pestañas. Y luego con la misma sombra morada que utilizamos en todo el párpado, sellé ese lápiz y lo degradé un poco hacia las pestañas. Y luego lo difuminé mejor con el tono de sombra caramel o caramelo de Anastasia y un pincel lápiz para que también se viera ese efecto ahumado en la parte inferior como lo que tenemos arriba. Para iluminar el área lagrimal, lo que hice fue humedecer un poquito el pincel con Fix Plus y tomé esas dos sombras en tono champán y dorado y las apliqué en este punto porque quiero que me cree un contraste y resalte bastante. Y finalmente, abundante máscara de pestañas.
Antes de comenzar ya yo había aplicado mi prebase y mi base en el rostro y ahí lo estoy sellando es con el mismo polvo de It Cosmetics. Voy a traer el color a mi rostro con ese bronzer de Too Faced, el Dark Cocoa, y voy a hacer también contorno en mi nariz, pero como ya yo les hice un video de esto, les voy a dejar la liga para que ustedes vayan y lo vean si aún no lo han visto. Para el iluminador lo que hice fue humedecer ese pincel en abanico con un poco más de Fix Plus y tomé esos dos iluminadores que vienen en la paleta de Carly Bubble simplemente para que me diera un iluminado de impacto así súper brillante. Pero si ustedes no quieren hacer esto, ustedes no tienen que humedecer el pincel y se va a ver muchísimo más natural. Luego de rubor utilicé ese de Sigma, el tono Squirt de rosa. Otra opción muy bonita sería Peaches de MAC o Coralista de Benefit, o si no, un rubor que ustedes tengan en casa que sean tonos corales. Y ustedes saben, voy a hacer un poco de baking debajo de mis mejillas simplemente para que el hueso del pómulo se vea muchísimo más resaltado. Y mientras eso cocina, seguimos con los labios. Delineé con ese lápiz de Milani, el 09 Spice, y luego rellené los labios con esa balita de Gerard Cosmetics, el tono es Nude, que si se fijan es un tono de labios bien piel similar a los tonos con que difuminamos las sombras en la parte superior. Y ahí lo que hice fue limpiar todo el borde de mis labios y sacudir el polvo suelto, y así terminamos el paso a paso de este look. Espero les haya gustado este maquillaje así bien alegre y veraniego y se animen a recrearlo. Y si es así, por favor no olviden regalarme un poquito de amor dándome clic en pulgarcitos arriba y a suscribirse a aquellos que aún no lo han hecho. Miren que me traen súper contenta porque ya vamos cerca de los 20.000. Gracias por ver y se me cuidan un montón. Los espero en el próximo. Chao.